Uno de los esfuerzos más comunes en la mecánica de materiales es la torsión. De hecho, cuando se analizan ejes de potencia, la torsión es un esfuerzo inminente en este fenómeno, así que hay que tener mucho cuidado al momento de analizarlo, ya que los momentos de torsión pueden llegar a ser significativamente altos. Vamos a comenzar hablando del esfuerzo de torsión. Como pueden apreciar, el esfuerzo de torsión es un esfuerzo cortante. Es decir, hasta aquí ya vimos el esfuerzo axial, que es un esfuerzo normal, vimos un esfuerzo cortante promedio, que veíamos que era carga entre área, y ahora vamos a ver otro esfuerzo cortante. Seguramente se estarán preguntando, ¿y por qué es otro esfuerzo cortante y por qué se representa igual con la letra tau, cuando así se representaba el esfuerzo cortante promedio que veíamos en la unidad anterior? Esto es simple. En la mecánica de materiales hay dos tipos de esfuerzos principalmente. Tenemos los esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro, ya que pueden tener diferentes naturalezas? Los esfuerzos normales tienden a crear deflexiones en los materiales, es decir, tienden a alargarlos o a contraerlos, mientras que los esfuerzos cortantes tienden a deformar los elementos. Es decir, en lugar de estirar o comprimir, un esfuerzo cortante lo que va a hacer en un elemento es rotarlo. Por eso es que las fuerzas cortantes lo que hacen realmente con el elemento o con el punto de análisis o partícula que estemos analizando, pues lo que hacen es rotarlo. Y esa es la característica de los esfuerzos cortantes. Cualquier esfuerzo cortante va a rotar el punto de análisis. Por eso, más adelante, vamos a ver por qué en el esfuerzo cortante la deformación se mide en grados. Vamos a iniciar. Del lado izquierdo tenemos un elemento de máquina, el cual está sometido, bueno, en realidad aún no está sometido a ninguna carga. Sin embargo, ¿qué se puede apreciar? Aquí nosotros tenemos un ángulo phi. Este ángulo phi es al que nosotros le vamos a llamar ángulo de torsión. Lo que aparece aquí como C es el radio. Ahora bien, si nos pasamos a la siguiente figura, vamos a apreciar lo siguiente, que nosotros vamos a tener un elemento diferencial justamente aquí en esta ubicación. Sin embargo, al momento de que el elemento es cargado a través de un torque o de un par, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que este elemento diferencial se va a desplazar hacia arriba. Y entonces, ¿qué trae como consecuencia este desplazamiento? Que vamos a tener un ángulo de torsión que se acaba de formar entre la posición A y A', pero además también vamos a tener una deformación gamma. ¿Qué es esta deformación gamma? Es la deformación unitaria que vamos a tener en el cortante. Y algo que podemos apreciar entre estos dos ángulos, tanto gamma como también phi, es que ambos comparten el mismo arco. Si ustedes observan, este pequeño arco que se forma entre A y A' es un arco compartido entre estos dos ángulos. Entonces, es muy importante saber que ese arco es compartido porque nos va a servir para poder determinar las deformaciones más adelante. Entonces, cuando nosotros tenemos un esfuerzo de flexión, vamos a utilizar esta primera ecuación que se muestra, donde T es el torque, C, atención, es la distancia del eje neutro al punto de análisis y la J es el momento polar de inercia. Vamos a desglosar cada una de estas variables. Primero, vamos a iniciar con el torque. El torque, como ustedes saben, nos dicen que es la magnitud de giro, o eso es lo que define la literatura, la magnitud de giro al aplicar una fuerza. Sin embargo, mucha atención porque vamos a tener una variable identificada como C. Esta C, en específico, es la distancia que hay del eje neutro al punto de análisis. ¿Por qué decimos esto? Porque puede ser que nosotros tengamos distintos puntos de análisis y eso quiere decir que la torsión depende, o más bien el esfuerzo de torsión, depende
de la posición que estemos analizando. Para dar una idea más clara, vamos a pasar al diagrama que se muestra del lado derecho. Por ejemplo, aquí se está mostrando la distribución de esfuerzo de torsión en un elemento de máquina circular. ¿Qué quiero decir con ello? Que si ustedes observan, el esfuerzo va creciendo conforme nosotros nos acercamos a la superficie. Hay que recordar que el eje neutro, en este caso de esta sección circular, se encuentra aquí, justamente en el origen. Entonces, conforme nosotros nos vamos alejando del eje neutro, eso quiere decir que el esfuerzo va aumentando. ¿En dónde se encuentra el esfuerzo máximo? En la parte más alejada de este eje neutro, que si lo vemos fríamente, vamos a ver que es el radio. La distancia del eje neutro a la superficie es el radio y entonces es donde nosotros vamos a tener los esfuerzos cortantes máximos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuánto valen los esfuerzos cortantes en el centro o en el eje neutro? Valen 0. Así es. Sobre el centro de la sección está el eje neutro y ahí los esfuerzos de torsión van a valer 0. La distribución es una distribución lineal que ustedes pueden apreciar aquí, pero nuevamente reitero, conforme se va alejando del eje neutro, la posición que vamos a analizar, el esfuerzo va aumentando. Eso quiere decir que el esfuerzo máximo siempre se va a encontrar en la periferia del círculo. ¿Por qué? Porque es la distancia más alejada al eje neutro, ya sea en esta dirección, en esta o en esta. Entonces, bien, ¿qué pasa si yo quiero determinar justamente a la mitad del radio un esfuerzo? Pues yo sé de antemano que el esfuerzo justamente a la mitad de este radio va a ser la mitad de la magnitud del esfuerzo que está en la superficie, porque hay que recordar que esa variación, como lo podemos ver, es lineal. Entonces, por eso nosotros, ¿qué podemos apreciar de esta ecuación? Si nosotros tenemos una sección sometida a un torque, vamos a apreciar que el torque no va a cambiar en el tiempo, va a seguir siendo el mismo. Sin embargo, el momento polar de inercia, ¿qué va a pasar con este? Este es una propiedad geométrica, el cual se analiza en la estática. Y sabemos que un momento polar de inercia, ¿a qué es igual? Pues un momento polar de inercia es igual a 1/2 de pi por el radio a la cuarta, en caso de que sea una sección sólida como la que estamos tratando. De hecho, podemos apreciar que el momento polar de inercia, ingenieros, es el doble que el momento de inercia en una sección circular. Porque como ustedes recuerdan, un momento de inercia nosotros lo representamos como 1/4 de pi por el radio a la cuarta en un círculo sólido. Entonces, el momento polar de inercia es 1/2 de pi por el radio a la cuarta. Y entonces, pues este momento polar de inercia no va a experimentar ningún cambio porque se sigue analizando la misma sección. Es decir, vamos a suponer que yo tengo un punto A en el centro, tengo un punto B en la superficie y tengo un punto C a la mitad del radio. Entonces, si yo deseo analizar el esfuerzo en esos 3 puntos, vamos a apreciar que para los 3 puntos el torque es exactamente el mismo. No va a cambiar el torque. Esto que aparece como J, que es el momento polar de inercia, tampoco va a cambiar, ingenieros. ¿Por qué? Porque es una propiedad geométrica. Y para que cambiara este valor, entonces en el punto A tendría que analizar una sección distinta, es decir, que no fuera este círculo, con el punto B y otra sección distinta al punto C. Mientras nosotros estemos analizando la misma sección, ingenieros, entonces el momento polar va a ser el mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar en el esfuerzo de torsión cuando analizamos distintos puntos de análisis? Lo que va a cambiar es esta variable C, que es la distancia del eje neutro al punto de análisis. Si nosotros analizamos el punto A que se encuentra sobre el eje neutro, ¿cuánto vale esa distancia C? La distancia C tiene un valor de 0.
Por eso decimos, y de hecho estamos viendo aquí en la distribución, que el esfuerzo sobre el eje neutro es igual a 0. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros analizamos B? Pues va a cambiar y esta C se va a convertir en el radio, o mejor dicho, va a adoptar el mismo valor que el radio. ¿Y esto a qué se debe? Pues a que es la distancia del eje neutro al punto de análisis y vamos a tener en este punto superficial el esfuerzo de torsión máximo, por el simple hecho de tener la distancia mayor a partir del eje neutro. De hecho, es la distancia más alejada, la superficie del círculo. Si nosotros analizamos el punto C, que es el que habíamos planteado justo a la mitad del radio, entonces, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que la C es la mitad del radio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el torque y el momento polar se mantienen, entonces mi esfuerzo de torsión va a tener solamente la mitad de la magnitud del esfuerzo máximo que se encuentra en la superficie. También vamos a ver que, como en cualquier elemento de máquina, existen deformaciones. En este caso, como acabamos de ver en la ilustración de la izquierda, cuando sometemos un elemento de máquina a torsión, pues lo que va a hacer es tender a girar la sección transversal. De hecho, recuerden, el ángulo de torsión lo vamos a tener nosotros en la sección transversal. Y entonces, si esto es así, ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener una rotación. Y en esta rotación se va a formar un ángulo que llamamos ángulo phi, que es el ángulo de torsión. ¿Y cómo vamos a obtener ese ángulo de torsión? Pues lo vamos a obtener al multiplicar el torque por la longitud entre el momento polar por el módulo de rigidez. Hasta aquí creo que el término nuevo es el módulo de rigidez. El módulo de rigidez, ingenieros, es una propiedad mecánica de los materiales que es el análogo del módulo de elasticidad, que nos dicen, oye, ¿qué tan elástico es un material? Sí, eso nos indica el módulo de elasticidad, pero con una diferencia. El módulo de elasticidad nos indica qué tan elástico es un material bajo ciertas cargas, sobre todo cuando hablamos de esfuerzos normales. Pero cuando nosotros hablamos de esfuerzos cortantes, entonces el módulo de elasticidad no nos sirve. ¿Por qué? Porque se deforma de manera distinta un elemento sometido a esfuerzos normales que esfuerzos cortantes. Entonces, cuando nosotros hablamos de deformación en cortante, vamos a utilizar este módulo de rigidez representado como G, que en pocas palabras y para decirlo de una manera muy coloquial, este módulo de rigidez es el análogo del módulo de elasticidad en los esfuerzos normales, pero aquí va a aparecer en los esfuerzos cortantes. Entonces, cuando ustedes obtienen una tabla de materiales o de propiedad de los materiales donde venga el módulo de elasticidad, pueden dar por seguro o por sentado que van a tener también un módulo de rigidez. Ahora bien, vamos a ver una tercera ecuación que es la ecuación de la potencia. Esta ecuación de la potencia tiende a crear mucha confusión entre los estudiantes, ya que, si bien es cierto, es sumamente confuso el tema de potencia y el tema de torque. Y aquí vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro para no aplicar mal los conceptos. En esta ecuación, la T es el torque, la P es la potencia y 2pi por la frecuencia es lo que conocemos como velocidad angular, que quizá en la literatura la vean expresada con una letra griega, omega. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la potencia va a ser igual al torque por la velocidad angular, pasando esto hacia el otro lado. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre torque y potencia con ejemplos sumamente prácticos. Antes de verlos, por cierto, podemos apreciar que en este lado tenemos una sección hueca. ¿Y qué pasa cuando tenemos una sección hueca? Que obviamente en la parte que no hay material, el esfuerzo cortante
va a tener un valor de 0. Sin embargo, inmediatamente de que comienza el material, el esfuerzo cortante va a tener un valor. Sin embargo, hay que recordar que en cuanto inicia material, desde aquí nosotros ya sabemos que a partir del eje neutro hay una distancia hasta el punto donde inicia el material y por lo tanto vamos a tener un esfuerzo de torsión, así como se muestra. No vayan a pensar que aquí el esfuerzo tiene un valor de 0. No, ya tiene un valor porque desde que sabemos que el punto de análisis se encuentra aquí y no sobre el eje neutro, en ese momento nosotros ya sabemos que hay un esfuerzo. Pero bien, entrando un poco más en materia, vamos a ver la diferencia que hay entre la torsión y la potencia, porque es realmente angustiante cómo los estudiantes confunden estos dos términos. Para distinguir la diferencia entre potencia y torque, vamos a ver esta serie de actos. Primer acto. Imagínense que vamos a unas carreras de cuarto de milla y de pronto vemos que un conductor de un Chevy reta al conductor del tráiler y le dice: oye, mira, ¿sabes qué? Vamos a aventar un arrancón. Quien llegue primero al cuarto de milla gana. Entonces el del tráiler acepta y dice: órale, está bien, vamos a hacerlo. Bien, entonces, pues seguramente algunos esperarán que diga que va a ganar el del tráiler, pero la realidad es que no. La realidad es de que en cuarto de milla es una distancia muy corta y que el motor del Chevy es un motor sumamente revolucionado comparado con el motor del tráiler. Entonces, si me preguntan quién va a ganar, seguramente les voy a decir: en un arrancón de cuarto de milla, el tráiler descargado como se muestra aquí en la pantalla, sin duda le voy a decir, va a ganar el Chevy. Es más, el tráiler va a tener que hacer tantos cambios para ir agarrando velocidad que seguramente va a perder mucho tiempo, mientras que el Chevy con 4 cambios es más que suficiente. Tienen 5, pero no creo que alcance para más. El primer acto, ¿quién gana? Gana el Chevy. Entonces, aquí la pregunta es: ¿y cuál es más potente? No creo que ustedes me estén diciendo que el Chevy es más potente, porque la realidad de las cosas es que no lo es. Entonces la pregunta aquí es: ¿por qué ganó el Chevy si el tráiler es más potente? Vamos a dejar esto para diapositivas posteriores. Vamos a pasar al segundo acto, donde el del tráiler dice: ¿sabes qué? Pues está bien, ya jugamos bajo tus condiciones, ahora vamos a jugar bajo mis condiciones. En este segundo acto vamos a meterle carga a nuestros carros. Entonces, el tráiler trae una caja con 16 toneladas arriba y el Chevy también le vamos a poner las 16 toneladas arriba y van a arrancar una carrera. Entonces aquí seguramente el Chevy ni siquiera va a poder arrancar, porque 16 toneladas es un excesivo peso para el motor de un Chevy, como se muestra en la pantalla, mientras que el tráiler es algo totalmente normal, es algo rutinario, y entonces en este segundo acto, pues quien se lleva la batalla sería el tráiler. Aquí la pregunta es: ¿cuál es más potente? De antemano nosotros sabemos que el tráiler tiene más potencia. Sin embargo, aquí la pregunta es: ¿y entonces por qué no ganó en el primer acto? Los dos descargados ganó el Chevy, cargados gana el tráiler. Tercer acto. De pronto, ingenieros, llega un Lamborghini y les dice: ¿saben qué? A ver, tráiler, yo te acepto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, estabas en desventaja en la primera de velocidad, pero ahora yo te acepto cargar 16 toneladas y vamos a jugar un arrancón. El tráiler acepta y aquí viene el momento decisivo. ¿Quién ganará? La realidad es que, sin lugar a dudas, gana el Lamborghini. Así es, ingenieros. El Lamborghini tiene incluso más caballos de potencia que el mismo tráiler. ¿Y qué va a pasar con esto? Pues que, a ver, si el Lamborghini y el tráiler van cargados y gana el Lamborghini, pues obviamente no es de esperarse que sin carga el Lamborghini vuelva a ganar. Entonces, a todo esto, ingenieros, ¿cómo se llamó la obra? Pues vamos a ver. Viendo la ecuación de potencia,
nosotros podemos apreciar que en un inicio, observen qué es lo que pasa. El Chevy, que bien, si bien es cierto, ganó la primera carrera, ¿qué es lo que tenía el Chevy? Pues lo que tenía era una gran velocidad angular, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con su potencia? Realmente la potencia no es mucha la del Chevy. Traen escasos 60 caballos y bien les va. Entonces, la potencia del Chevy es nula. ¿Qué fue lo que pasó o qué ganó? Pues ganó gracias a la velocidad angular de su motor. Ahora bien, en el segundo acto, ¿qué pasa con el tráiler? Pues el tráiler podríamos decir que es potente, pero aquí la pregunta es, ¿cuál es más potente? ¿El tráiler o el Lamborghini? Y obviamente nosotros sabemos que el Lamborghini es más potente. ¿Y a qué se debe que nosotros decimos que el Lamborghini es más potente? Aquí entra el cuestionamiento. Tengan mucho cuidado con diferenciar estos dos conceptos. El tráiler, ingenieros, efectivamente carga una gran cantidad de peso. Pero ¿qué pasa con su velocidad? Es muy poca. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el tráiler, digamos, no vamos a decir que no es potente, pero lo que tiene el tráiler es que tiene un torque muy grande. Recuerden que el torque es la magnitud del giro o es la fuerza del giro, ingenieros. Entonces, el tráiler, sí es cierto, puede cargar muchas toneladas, pero va muy lento. De hecho, esto lo podemos ver en las locomotoras. El tren sí alcanza, lleva velocidades relativamente lentas cuando va cargado, y eso se debe a que el tren debe de tener un torque muy grande para poder mover toda esa gran cantidad de vagones. Entonces, una cosa es que tengan un gran torque y otra cosa es que tengan una gran potencia. ¿Qué pasa con el Lamborghini? Ahí sí, ingenieros, les puedo decir que el Lamborghini tiene una gran potencia. ¿Por qué? Porque, por un lado, el torque es muy grande porque puede con la caja que podía cargar el tráiler, pero también ¿qué pasa con su velocidad angular? Es muy rápido su motor y por ende, pues es muy rápido el vehículo. Entonces, cuando el torque y la velocidad son muy grandes, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a ser muy grande la potencia. A diferencia de, por ejemplo, si vemos en la vida real un análisis de un tráiler con un Chevy, vean qué es lo que pasa. Si nosotros vamos a suponer que tenemos una potencia constante, si nosotros pasamos el torque hacia abajo, ¿qué va a pasar? Que si el torque aumenta, porque está en la parte de abajo, ¿qué va a pasar con la velocidad angular? La velocidad angular va a disminuir. Y viceversa, si despejamos de aquí la velocidad angular y la pasamos aquí hacia abajo, ¿qué va a pasar? Si la velocidad angular aumenta, ¿qué va a pasar con el torque? Va a disminuir, porque son inversamente proporcionales el torque y la velocidad angular. Por eso es que cuando ustedes abordan un camión, se dan cuenta que los camiones tienen un gran torque, pero ¿qué pasa con sus velocidades angulares? Pues son muy pequeñas. De hecho, los invito a que vean el tacómetro de un camión, el que marca las revoluciones por minuto, y se van a dar cuenta que llegan aproximadamente a las 4,000, 5,000 revoluciones por minuto. Es una velocidad muy baja, pero el torque es muy alto. Sin embargo, si ustedes ven un carro convencional promedio, puede llegar hasta las 7,000, 8,000 revoluciones por minuto. Es un motor más revolucionado, pero ¿qué pasa? No tiene el mismo torque del camión. Sin embargo, si hablamos de un superauto, pues ahí sí, vamos a tener una gran velocidad del motor, pero también vamos a tener un gran torque. Y al tener un gran torque y al tener una gran velocidad, ¿qué vamos a tener como resultado? Vamos a tener como resultado una gran potencia. Así que, por favor, de aquí en adelante, es muy importante que ustedes sepan diferenciar entre el torque y la potencia. Les comentaba hace unos momentos que ¿por qué hay diferentes esfuerzos cortantes y por qué hay diferentes esfuerzos normales? Aquí está la solución. Observen. Si ustedes analizan, aquí nosotros tenemos esfuerzos cortantes que están actuando justamente en la cara de los cubos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eso quiere decir, ingenieros, que
Pues nosotros sabíamos que el esfuerzo cortante actúa en un plano. Aquí nosotros podemos ver cómo está actuando. Entonces, el esfuerzo cortante al actuar en los planos, en lugar de tender a tensionar o a comprimir este cubo, ¿qué es lo que hace? Al aplicar esta fuerza cortante es como si nosotros jaláramos este cubo como si fuera una orejita. Y entonces vamos a tener esta deformación. Vean, es como si lo agarráramos con los dedos y ¡pum!, lo empezamos a jalar de esta arista. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que no hay una tensión y no hay una compresión como tal, sino que ¿qué va a haber? Pues va a haber un cambio de forma, que es una deformación, y este cambio de forma lo vamos a representar a través de ángulos. El resultado final, si lo vemos en 2 dimensiones, vean, quedaría de esta forma. Sigue siendo lo más cercano a un cubo, pero un tanto distorsionado. Por eso es que también a la deformación en cortante se le conoce como distorsión. Y esta distorsión, ¿cómo la medimos? Pues la medimos en radianes, ya que no es una compresión y una tensión, no es algo que cambie de longitud, es algo que cambia de forma. Y es aquí donde muchos autores entran en conflicto y dicen, oye, espera, cuando tú estás viendo deflexiones en los esfuerzos normales, tú no le puedes llamar deformaciones, porque la deformación es un cambio de forma, y lo que tú estás haciendo no es necesariamente un cambio de forma, es un cambio de longitud. Para que haya un cambio de forma, tiene que haber desplazamientos angulares, como lo estamos viendo aquí. Pero bien, es una discusión en la cual los invito a que ustedes hagan sus propias reflexiones y adopten pues la convención que ustedes deseen, porque no hay nada establecido todavía. Algunos dicen que sí se puede llamar deformación al desplazamiento de los esfuerzos normales, otros dicen que no, y bueno, los invito pues a que ustedes adopten el concepto que ustedes más deseen. Por otro lado, vamos a apreciar algo, ingenieros. Cuando nosotros tenemos elementos de máquina que giran, pues nos sirven para 2 cosas, de hecho se llaman ejes. Y sirven para 2 cosas. En primero, estos ejes pueden servir para simplemente sostener elementos, que están girando, pero también pueden servir para transmitir potencia. Estoy seguro que a lo mejor alguien de ustedes dirá, profe, a ver, espéreme, yo alguna vez leí que los ejes no transmiten potencia. Los ejes solamente transmiten movimiento y sirven para detener algunos elementos como poleas, por poner un ejemplo. Y sí es cierto. También aquí entra otra controversia por parte de muchos autores donde dicen, oye, espera, los ejes no transmiten potencia. Incluso un eje se caracteriza porque tienen una sección uniforme. El eje no tiene cambios de diámetro en su cuerpo. Esto que pudiera parecer un eje con cambio de diámetros en su cuerpo se llama árbol. Y entonces un árbol es como un eje con diámetros de diferente tamaño. Y así se conoce como árbol en la mecánica. No vayan a pensar que es un árbol con hojas ni mucho menos. Simplemente es un eje que tiene diferentes diámetros. Y aquí es donde los expertos dicen, oye, tú no le puedes llamar eje a algo que tiene diferentes diámetros. Eso es un árbol. Y los árboles, gracias a esos diámetros, pueden transportar potencia o grandes potencias. El eje no. Como el eje solamente tiene un diámetro constante, te podrá transmitir potencias, pero te arriesgas a que la deflexión o la deformación, mejor dicho, en el eje sea excesiva. Entonces, se van a dar cuenta que esto depende de cada autor, ingenieros. Si ustedes revisan, por ejemplo, el BIR, que es la bibliografía que estamos llevando en este momento, se van a dar cuenta que nos van a solicitar la deformación del eje y se van a dar cuenta que nos dicen que calculemos la potencia que puede transmitir el eje. Entonces, aquí estamos rompiendo con esos paradigmas de que los ejes no sirven para transmitir potencia. Mi recomendación a título personal, yo sí le doy la razón a los que dicen que los árboles tienen diferentes diámetros y eso sí sirven para transmitir potencia, mientras que los ejes se caracterizan porque tienen sección uniforme y esta sección uniforme no va
a transmitir potencia. Sin embargo, ya que estamos hablando de la transmisión de potencia en ejes, seguramente alguien de ustedes jamás en su vida ha visto un eje cuadrado o rectangular, así como el que se muestra aquí en la figura. A lo mejor alguien dirá, profe, pues yo he visto ese tipo de estructuras en la herrería. De hecho, mi ventana tiene elementos así torcidos que son cuadrados o rectangulares. Y sí, pues obviamente esos elementos existen. Son solamente ornamentales, porque en ingeniería aplicar un eje que sea cuadrado es como sacar la rifa del tigre. ¿A qué me refiero? Nos estamos sacando una gran cantidad de problemas al diseñar un eje cuadrado. ¿Y a qué se debe esto? ¿O de dónde vienen estos problemas? Primero, se ha demostrado que cuando se somete una sección cuadrada a torsión, el esfuerzo se concentra en un círculo imaginario que tiene como límites las orillas de esa sección cuadrada. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir, ingenieros, que las aristas que quedan en la sección cuadrada fuera de ese círculo, que son como orejitas, pequeñas orejitas, eso quiere decir que no cargan nada, ingenieros. No están soportando esfuerzo. Y entonces, ¿qué trae como consecuencia? Que nada más están de adorno, incrementando el peso del elemento. Ahora bien, no nada más está en incrementar el peso ni el aumento de material porque pueda ser más costoso, sino que hay más allá. ¿Por qué? Porque esos elementos que están en reposo, ingenieros, en lugar de poner una sección circular, ponemos una sección cuadrada, lo que van a generar en nuestra máquina es un verdadero desbalanceo. Así es sumamente complicado balancear un eje que no sea circular. De hecho, no sé si sabían, pero no existe la circunferencia perfecta. Y eso quiere decir que balancear con una gran exactitud algún eje o algún elemento que sea circular giratorio, pues realmente nunca se va a alcanzar un balanceo total. Jamás, porque eso es algo teórico. Tendría que ser una circunferencia perfecta y eso no existe. Entonces, imagínense si hablamos de ejes cuadrados. Si nosotros hablamos de ejes cuadrados, de antemano sabemos que balancearlos va a ser totalmente imposible. Por eso, no vayan a cometer el error de meter elementos giratorios, sobre todo que se encuentren solamente sometidos a velocidad angular, que no sean circulares, porque créanme, están ganando un verdadero dolor de cabeza. Con esto, damos por terminada la teoría de torsión y vamos a pasar a hacer una serie de ejercicios para reafirmar todo esto que se vio teóricamente y comenzar a tener un acercamiento más profundo a las ecuaciones de torsión y ver cómo funcionan cada una de estas. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.